Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por asistir al taller de museografía. Aquí tenemos a Paola Paredes, nuestra última invitada de Gris Medio. Voy a apagar mi cámara porque se ve medio raro. Sí se me escucha. Quisiera que en casa, por favor, si me pueden confirmar si se escucha bien. Sí. Ah, esa soy yo. Ok, ahí te están dando. Ah, ya, gracias, gracias. En lo posible, las personas que van a estar interactuando con nosotros desde su casa, si pueden prender su cámara, sería genial. Si es que no tienen problemas de conexión o alguna otra eventualidad, para que también Paola pueda como interactuar con ustedes. Aquí en la galería estamos alrededor de 12 personas. Gracias, Emilio. Y realmente para mí es un placer tener la presencia de Pau aquí. De hecho, fue invitada de Gris Medio número 1 como invitada, y ahora la tenemos como también invitada, pero dando un taller. Entonces, para mí es un placer realmente tenerte, Pau, nuevamente. Paola tuvo una exhibición increíble, no sé si fueron, bueno, la Jennifer Deley, la María Clara también. A inicios de año se cerró en el CCM, en el Centro Cultural Metropolitano. Entonces, pues nos va a hablar un poco de su experiencia, y este taller es para todos ustedes, para que tengan un poco más de conocimiento acerca del diseño museográfico, perdón, y qué es lo que implica hacer un solo show en este país y en estas circunstancias. Paso a leer la biografía de Paola y ella después nos va a contar la metodología de su trabajo, cómo pueden hacer preguntas y cuánto dura el taller, ¿ya? Entonces, si puedes acceder, dar paso a las que están en waiting room. Paola Paredes Albán, 1986, fotógrafa nacida y actualmente radicada en Quito, Ecuador, combina la fotografía documental con imágenes basadas en recreaciones. Su trabajo actualmente se centra en los problemas que enfrenta la comunidad LGBTIQ+, explorando las actitudes contemporáneas hacia la homosexualidad en Ecuador. Poniéndose a sí misma como protagonista de sus fotografías, explora las posibilidades del autorretrato. Su trabajo representa un desafío personal e íntimo a los prejuicios sociales e invita a repensar los discursos sobre las interacciones entre la sexualidad, familia e individualidad en la sociedad contemporánea. Su práctica fotográfica hace hincapié en la narrativa visual desde la técnica tableau, explorando además la recreación fotográfica, la fotografía documental y el collage digital. Paola recibió una licenciatura en diseño gráfico en Quito antes de su primera maestría en fotografía en la Universidad de Middlesex en Londres. En 2016 terminó un segundo masterado en fotoperiodismo y fotografía documental en la Universidad de Artes de Londres, London College of Communication, donde te conocí, donde tuve el placer de conocer a Paola. El título del taller es Diseño museográfico, diseño, logística y comunicación detrás de la muestra Piel Adentro. Bienvenida, Pau, un placer. Gracias, Brenda. Voy a quitarme la mascarilla. Sí. Para mí es un placer realmente estar aquí con todos ustedes en este modo híbrido. El modo híbrido es sumamente nuevo para mí. La verdad es que dar un taller a personas no lo he hecho en 2 años. He estado acostumbrada a la virtualidad. Pero bueno, primeramente quisiera agradecer a Brenda por la invitación. En verdad es un placer. Yo participé en el primer Gris Medio y bueno, creo que Gris Medio está haciendo un trabajo increíble en hablar acerca de fotografía contemporánea, así como siempre felicitándote por la invitación y agradeciéndote por la invitación. ¿No he compartido pantalla todavía o sí? No. Ok, entonces chicos, el día de hoy yo he preparado como una pequeña charla, una pequeña taller acerca de, tal como es el título, ¿no? Es un poco largo el título, pero creo que habla de todo lo que quiero un poco contarles el día de hoy. Diseño museográfico, diseño, logística, comunicación, detrás de la muestra Piel Adentro. ¿Quieres que cierre las cámaras? Vale. Entonces, el propósito de este taller es un poco hacer 2 cosas. Es un poco hablar de mi propia experiencia montando esta exposición y al mismo tiempo darles a ustedes consejos y tips de lo que yo aprendí de mi experiencia. Lo único que yo puedo hacer es hablar de mi propia experiencia, de lo que trabajé. Entonces, antes de llegar a hablar de la exposición, primero brevemente quisiera contarles qué es el proyecto Piel Adentro, que fue lo que se expuso. Piel Adentro es una experiencia fotográfica interactiva que permite explorar 15 historias que representan a las diversidades y disidencias sexogenéricas en el Ecuador contemporáneo.
Para llegar a Piel Adentro, es importante que les mencione que yo tuve otros dos proyectos antes de eso y les invito a que lo vayan a ver si es que no lo han hecho. El primero fue acerca de mi salida del closet a mi familia y la segunda fue de las clínicas de deshomosexualización. ¿Por qué menciono eso? Porque yo siento que Piel Adentro no existe sin esos dos. Mis proyectos exploran constantemente lo que es el género, la sexualidad, la comunidad LGBTQ+. Entonces eso fue lo que me llevó a Piel Adentro. Piel Adentro son 15 historias. Son 15 historias de una diversidad de temas. Cuando yo había terminado mis dos proyectos, me hice la pregunta, ¿qué más puedo contar? Entonces, ahí realmente me reuní con investigadores, con fotógrafos, con activistas, con abogados y les pregunté qué historias me faltan. Entonces, en esta diapositiva, sin leerles cada uno, pero que ustedes mismos lo lean, en mi investigación es lo que yo encontré. Encontré que había muchos temas, pero también encontré que había temas que se cruzaban y diría que estos fueron los temas que inspiraron Piel Adentro, ¿no? Como digo, no les voy a leer, sino que ustedes mismos tomen una foto y todo para avanzar en el taller. Pero después de hacer esta investigación de temas, empecé un proceso de entrevistas, colaboré con alguien que me consiguió a los sujetos según los temas y empezaron el proceso de entrevistas. Me senté con cada uno de ellos, entrevistas que duraban de 15 minutos a 1 hora y media o a veces hasta más, algunas de entrevistas. Entonces, ese es el concepto y la idea detrás, representar distintas historias, ¿no? Que quería, y de ahí vamos a la segunda parte de Piel Adentro, que es la parte interactiva. Piel Adentro es interactivo. Cuando ustedes ven la primera imagen, tienen que pelar la imagen, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge esta idea? Esta idea surgió realmente, se me vino en un sueño. Y me pareció tan bonito y tan lúdico que empecé las primeras experimentaciones, las empecé en mis proyectos. Yo hago mucha experimentación, mucha investigación, investigación táctil, mucha investigación visual. Entonces tenía esta idea, entonces necesitaba realmente saber si esta idea funcionaba. Entonces lo primero que hice fue imprimir, digamos, 2 retratos, no de mi autoría, y pelarles. Entonces empecé un poco con ese juego y me di cuenta que era muy lúdico y muy potente. Y dije, creo que hay una idea aquí. Ahora es lograrlo con estas historias. Yo diría que uno de los retos más complejos de Piel Adentro realmente fue empatar las historias de cada uno de ellos con la idea del pelado, de que 2 imágenes tienen que relacionarse entre sí. Yo me acuerdo que el retrato que se me ocurrió, la idea fue Gladys. La historia de Gladys, ella es alguien no binaria y celebra su identidad no binaria a través del transformismo, ¿no? Entonces, Gladys tiene 2 personajes, Destiny y Gladys. Entonces, eso es una idea, fue muy fácil que se me ocurrió. Destiny, digamos, en su versión un poco más masculina, y de ahí pelas la imagen y está Destiny un poco está como Destiny. Entonces, y aquí están como estos bocetos que también fueron parte de la exposición de cómo empezó esa exploración. Entonces, esta también es una foto de cuando vino a mi taller y cuando hicimos la fotografía. Este proceso fue muy artesanal al principio, empecé en el baño, de hecho, como pegando una foto sobre la otra, pelando y simplemente jugando. Cuando vi el potencial en la idea me emocioné y hice varias pruebas. Pero un poquito ya cuestionándome, dije, al principio la idea que iba a ser papel, pero después pensando justo en la logística museográfica, dije, no es práctico. Imagínense en un museo tener que alguien pele el papel y después, ¿qué pasa? Tengo que tener como que 20 mediadores ahí, no sabía dónde iba a exponer. Entonces, por más que a mí me costó desligarme de esa idea, por más bonita que era, porque con el papel hay otras posibilidades. La persona pela donde quiere, pero no era práctico ya pensando justo en la logística museográfica. Y ahí fue cuando pasé en una etapa de la programación creativa del proyecto. Se me ocurrió que la idea tenía que ser virtual. Piel Adentro me demoré 4 años en hacer por varias razones. Y esta es una de las razones principales también. Encontrar un programador que lograba entender mi idea y lograba transmitirla fue muy difícil. Pasé por unos 4 o 5 programadores en error, funcionaba, no funcionaba, error, funcionaba. Y eso es una cosa que ustedes también van a aprender.
y que voy a decirles también, la colaboración es absolutamente todo en el arte, bueno, en los proyectos, hasta que después de un año buscando 4 programadores, encontré a un programador en Argentina y él entendió muy bien la idea de lo que yo quería. Este es un primer ejemplo, un primer bosquejo de un intento. Pero si ustedes ven, esta idea era una idea que un poco no tan orgánica como la idea final que resultó siendo. Entonces yo terminé agradeciendo a muchos programadores, diciendo, ¿saben qué? Todo bien. Yo tenía mis amistades que me decían, Pau, nunca vas a lograr lo que quieres. Pero yo, así muy persistente, le encontré al Ariel, que soy muy agradecida que le encontré, y con él creamos una idea. Las animaciones porque a la larga, Los Pelados es animado. Las animaciones que ustedes van a ver realmente son stop motions animados. Entonces, este es Mateo. Esto es como un poco de screenshots de fotos de cómo funciona el pelado. Cada uno de estos es yo imprimiendo 2 papeles, uno encima del otro, pelando, foto, pelando, foto, pelando, foto. Y él me dijo, lo que tenemos que hacer es animar eso, básicamente, y que la persona, entonces, en mi consideración, un genio total. Entonces, ahorita rápidamente solo quería meterme a la página web, porque no iba a entrar mucho en todo aspecto de Piel Adentro, porque tenemos que entrar a la parte museográfica, pero veamos un poco cómo quedó. Les invito también traje unas postales para darles, que visiten la página web. Entonces, bueno, la página web también fue otro trabajo en sí, pero aquí te invita a entrar a la experiencia. Entonces, aquí tenemos todos los 15 retratos. Me gustaría leerles. Este es uno de los retratos que creo que tal vez, Jenny, tú sabes, impactaron más, por eso quiero leerlo. Voy a leer el caption y de ahí lo voy a pelar. Tenía que desaparecer. Esa idea se repetía cada vez con más fuerza, como la solución de mi dolor. Crecí como un niño raro en un mundo profundamente homofóbico. Aprendí que la única forma de defenderme era ser invisible. Me esforcé en ser el mejor niño y el mejor joven para que no se fijaran en mi defecto. Varias noches me acosté llorando en silencio. Pedía con todas mis fuerzas levantarme normal, pero no pasó. En los múltiples intentos para dejar de existir, aprendí a enfrentar el dolor y mirarlo para recuperar mi rostro y mi vida. Aquí te apelan el retrato, y como el concepto realmente de Edgar era este sentido de desaparecer, él desaparece. Entonces, como ven con mi programador, obviamente no es lo mismo de pelar realmente el papel en vivo, pero nos acercamos a lo que más se podía, ¿no? A la idea. Veamos uno más, y de ahí que ustedes en su tiempo, si es que no han ido a Expo o si no han visto el proyecto, se paseen por todas estas historias. Vamos a ver de Gustavo. Algo importante de Piel Adentro es que yo quería combinar todo tipo de historias, ¿no? Diversidad de historias, ¿no? A veces siento que la comunidad nos han pintado una cierta luz un poco, a veces negativa o victimizante, y yo siempre digo, es parte de la historia, sí, pero también hay historias de empoderamiento, historias de amor. Entonces, esta es la historia de Gustavo y Oscar. Tal vez no voy a leer el caption por el tiempo, pero es una historia de él y su pareja, que llevan juntos 6 o 7 años. Son una pareja absolutamente bella y muy bonita, y lo que me gusta también es justo cómo encontré la historia con ellos. Yo le fui a entrevistar, estoy en Firefox donde me da esa línea, en Chrome no pasa eso. Yo le fui a entrevistar a Gustavo y nos sentamos 1 hora en que él me contó todo, y de ahí entró Oscar. Y dije, ¿esa es tu pareja? Y me dijo, sí, y dije, esta es la historia, porque entró y le dio un beso y yo dije, no, todo lo que te he entrevistado lo tacho. Y de hecho les volví a entrevistar como pareja. Y para mí, cuando fueron a la exposición, ellos pelaron su propia imagen y yo casi lloro. Bueno, para continuar, un poquito hablándoles, lo que también representó mucho Piel Adentro, además de las historias humanas, es que Piel Adentro tuvo mucha dirección de arte, bastantísima. Cada retrato, cada de los 15 historias, mucha planificación, diseños de vestuario. Yo siempre sé decir que Piel Adentro une muchas prácticas. Une el diseño gráfico, une el diseño de moda, une el diseño de objetos, el diseño industrial, y ya les voy a explicar por qué. Y por qué también les quiero recalcar que hubo mucha dirección de arte, porque eso se transmitió en la Expo también.
¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta fue la sesión de Amada. Amada, una niña trans, que realmente la historia de ella es la aceptación incondicional de sus papás, ¿ya? Entonces, esto es un poco tras de escenas de lo que fue planificar esa sesión. Hacer las alas, construir esto, que después de yo construir esto, yo la construí sola, dije, si es que la fotografía no funciona, podría dedicarme al arreglo de flores. Lo disfruté bastante. Y también siempre hacía yo, no en todas las sesiones, pero hacía precisiones con extras, con amigos, un poco para analizar si la idea funcionaba. Entonces, mucho trabajo. Esos son un poco así también de tras de escenas de la dirección de arte en José Santiago, por ejemplo. No es que fue el primer vestuario, no. Fue comprar vestuarios, comprar colores, comprar fondos y ver qué funcionaba. Así que imagínense por 15 la cantidad de trabajo. En el caso de Odalis, construimos una silla especial, que es una silla triangular, y ella es Carla, ella es diseñadora industrial y la que diseñó los objetos de la muestra y de piel adentro. Entonces diseñamos una... Para mí era la historia de Odalis es acerca de la relación de ella como una mujer trans violentada, pero también es la relación con su madre. Y yo quería una silla como triangular, como para mostrar su unión como mujeres, ¿no? Entonces también esta es la foto de mi costurera, un poco para explicarles también que en cuestión de vestuario, a Odalis, por ejemplo, le decía, mándame la foto de los pantalones que usa tu mamá y yo voy a usar la misma tela porque no quería yo imponer sobre ellos. Ok, entonces les he explicado brevemente acerca de lo que es el proyecto Piel Adentro. Y ahora quiero ya entrar al tema de museografía. Entonces, después de terminar el proyecto, después de 4 años, un poco antes, ¿no? 6 meses antes de terminar el proyecto, yo ya empecé en la búsqueda de dónde voy a exponer este trabajo, ¿no? Entonces, encontrar espacio apropiado para exposición fue mi siguiente idea. Entonces, aquí es donde les voy a dar estos consejos que les quiero dar. Antes de poder hacer una propuesta museográfica, antes de que ustedes piensen eso, tienen que considerar las siguientes cosas. Yo creo que primero deben tener un proyecto ya, de impacto, les voy a decir, un proyecto ya desarrollado, hecho, investigado, concluido, que lo hayan enseñado a colegas, que funcione, editado. Ya, entonces aquí les voy a dar como ciertas pautas de consejos que yo les puedo dar. Primero es una temática clara, ¿no? La temática de mi muestra fotográfica es tal. 2, la investigación es primordial y eso es algo que yo les digo siempre a mis alumnos, ¿no? Sin investigación no pueden realmente, yo creo al menos, no pueden tener un proyecto sólido. Investigación y unos conceptos fuertes, ¿no? Yo creo, para hacer un pitch a un museo, deben tener el proyecto terminado o diría cerca de terminar, ¿sí? O en fases finales. Línea gráfica coherente y llamativa, y eso es un concepto que les voy a lanzar bastante. Un buen proyecto fotográfico debe tener un buen diseño gráfico, debe tener una buena comunicación, debe ser llamativo y debe resaltar. Entonces, para que ustedes, si hacen un pitch a un museo, si mandan una aplicación, etcétera, puedan tener estas cosas. Creo que el proyecto debe ser visualmente coherente y fuerte, ¿sí? Entonces, por eso digo, tienen que trabajarlo, tienen que estar seguros que un proyecto está listo, porque si no está listo, si está en medias, no van a ganar ningún concurso, ninguna galería les va a exponer, eso es lo que va a terminar pasando. Un consejo que también les doy es que si van a un museo, si van a una galería, deberían tener una idea clara o aproximada del diseño museográfico. Y ya les voy a aclarar lo que me refiero con eso. Pero en su mente tener más o menos la idea de cómo quieren exponer su obra. No llegar al museo o la galería o la convocatoria y decir, solo quiero exponer mi obra. No, deben tener una idea. Esto es un consejo también que me parece muy válido, que es encontrar ideas o conceptos que se diferencien y se resalte, que su proyecto resalte sobre todos los demás. Siento que ahorita el arte es muy competitivo, ¿no? Las convocatorias son muy competitivas entre sí. Entonces, algo que, por ejemplo, yo hago en mis proyectos es que siempre trato de darle un giro distinto. En ese sentido fue la interacción. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo que mi proyecto se destaque sobre, lamentablemente, la persona que va a aplicar también? Un buen texto explicativo.
Cuando ustedes van a hacer un pitch o van a mandar un PDF o van a una convocatoria, el texto es importante. Honestamente, yo soy alguien que le cuesta mucho escribir. Entonces, ¿qué hago yo? Yo colaboro con personas, ¿ya? Yo no soy buena en la anotación de mis ideas, pero colaboro con personas para que mis ideas estén bien explicadas. Tratar de evitar la sobreconceptualización de términos. Mientras más sencillo es el texto, mientras más amigable pueda ser, es mejor. Yo a veces siento que en el arte suele suceder como la sobreintelectualización de los textos. ¿Les ha pasado que a veces van a una obra y leen el texto y chicas, te dicen que es, y después ven la obra? Evitar ese tipo de cosas creo que es importante. Y finalmente les he puesto un buen nombre. Creo que es súper importante en proyectos tener un buen nombre y que el nombre un poco refleje todo lo que es su proyecto. Básicamente, parte de este taller es enseñarles a ustedes a cómo ser buenos vendedores, básicamente. Y en ese sentido me funcionó muy bien el diseño gráfico, porque a mí me enseñó justo eso. Ya. Disculpen, me había olvidado de descargar esto. Yo les voy a mostrar el pitch, el documento que usé yo para mandar a Expos. Entonces, muy bien. Yo estaba ya queriendo exponer el proyecto, entonces armé un documento para vender la propuesta. Entonces, aquí está el texto, lo que yo quería lograr. ¿Qué consejos les puedo dar para cuando ustedes manden este tipo de propuestas? Evitar el texto, una sobrecantidad de texto. Es lo único texto que yo tengo en esta propuesta. Después hay pequeños captions. Resumir la propuesta. Lo que yo hice en esta propuesta más bien es ilustrar la idea, ¿sí? Es vender la idea, ¿ya? Entonces, estas fueron las propuestas muy tempranas en que yo, por ejemplo, mostraba cómo puede funcionar la interacción en teléfono. Aquí, por ejemplo, mostré cómo puede funcionar la interacción en tablets. Aquí, por ejemplo, obviamente les daba ejemplos de las imágenes originales. Aquí cogí un espacio y photoshopeé. Si ustedes les pueden dar un ejemplo de cómo se va a ver visualmente su idea, hecho. Porque a veces muchas propuestas están llenas de texto. ¿A quién le va a llamar la idea del texto? Entonces yo trabajé mucho y de hecho estas fueron las primeras ideas que yo tenía de la expo y realmente se hizo algo casi igual o parecido. Entonces, ¿qué les diría a sus propuestas? Llénenles de imagen, ¿no? Y también si ustedes ven esta propuesta, también hay un pequeño diseño gráfico, ¿no? Imagínense un texto Word también, así, que solo inserten las imágenes y todo. Ahorita estamos en una cultura visual muy llamativa. Ahorita el contenido cada vez se vuelve más ambicioso. Entonces, traten de que su propuesta sea llamativa, ¿no? Entonces, esto fueron realmente las primeras ideas que yo tuve. Entonces, presentaba que iba a haber un trascámara. Esta idea nunca se llevó a cabo. Una versión de esta idea se llevó a cabo. El libro, bueno, era una propuesta que tenía. Esta idea sí se llevó a cabo. Esta fue una idea, o sea, una de mis primeras ideas de usar mi fondo como una idea que al final de la expo ya les voy a mostrar. Observaciones, yo no tenía el nombre todavía, entonces ahí le puse las observaciones, ¿no? Y les puse, obviamente, todo puede sujetarse a cambios, mi teléfono, mi biografía, etcétera. Entonces, regresando a la presentación. Después de hacer esto, ustedes lo que tienen que hacer básicamente es vender su idea, hacerle llamativa. Porque lo que quieren las galerías y los museos es también resaltar como galería y como museo. Entonces, van a vender su idea, yo creo que en Ecuador, a 3 espacios. Galerías, museos, convocatorias, fondos públicos. Pero la verdad es que todo eso es igual, de cómo tienen que vender su idea. Funcionan de una manera distinta. Galerías a mí me parecieron un poco difíciles porque las galerías tienen la especificación de que por lo general tienen en ciertas galerías ustedes que arrendar el espacio. No solo arrendar el espacio, sino pagar por su propia. Museos, lo bueno de trabajar con museos del gobierno o estatales como el CCM es que por lo general ellos van a cubrir los gastos y eso es lo ideal, ¿no? Convocatorias y fondos públicos, ¿no? Convocatorias para hacer expos en grupo, fondos públicos para lograr su exposición, etcétera. Entonces, tienen que vender su idea con los consejos que les acabo de dar. Persistencia, chicos.
Eso es algo que deben tener y deben entender que van a tener 25 rechazos y tal vez un no rechazo. A mí me ha pasado, seguro a Brenda le ha pasado, seguro a todos nos ha pasado. Acostúmbrense al rechazo, ¿ok? A mí me han dicho no demasiadas veces, ¿ok? Pero hay que persistir. Hay como que tener este sentido de persistencia. Ok, ahora después de darles estos tips, vamos a entrar un poco acerca de cómo fue el diseño museográfico de Piel Adentro. Lo trabajamos entre dos personas, entre yo y mi colega Dasha. Es una brillante diseñadora gráfica y artista. Entonces, todas las ideas, todo lo que ustedes vieron en el museo realmente fue una creación y colaboración mutua. Ok, entonces, observaciones antes de montar una expo y lo que me pasó a mí también. Considerar el espacio, el tamaño, cuánto tamaño tengo y de cuánto tamaño es mi obra, ¿no? Segundo, si ya tengo el espacio, ¿cómo voy a transmitir el concepto de la obra en el espacio? ¿Ok? Tercera, y creo que para mí esa es la más importante, el espacio funciona como un libro, ¿ok? El espacio, ¿cómo diseñas la narrativa en el espacio? ¿Ok? ¿Cómo le das un principio, un medio, un final a la obra? ¿Ok? Entonces tengo 3 o 4 o 5 cuartos. ¿Cómo diseño? Posiblemente necesito diseñar el intro, entonces ver el espacio como una narración, ¿ok? Nuevamente, yo siempre voy a insistir en la línea gráfica. Está súper repetitiva, pero ya les voy a explicar. Buen diseño gráfico, buenas visualidades, eso va a llamar la atención. Presupuesto, ya vamos a entrar eso al final, les voy a hablar del presupuesto. Experimentación, yo creo que mucho lo que me pasó a mí en el montaje fue muchas ideas experimentales que funcionaron o no funcionaron. Esto también es muy importante, pensar en el usuario, ¿ya? Y cuando digo usuario, pensar en el público. Entonces, yo tuve que pensar mucho, con Dasha tuvimos que pensar mucho en un pueblo ecuatoriano, ¿no? Entonces, piensen quién es su público objetivo, ¿ya? Tener un plan B. Tengan un plan B porque las ideas pueden sonar bien en su cabeza y después no funcionar en el principio, al final. Ok, entonces, una cosa que yo y Dasha nos planteamos muy en el principio, Piel Adentro tiene una gráfica muy fuerte, ¿no? Si ustedes ven a la izquierda, yo hice un análisis de colores, muchas propuestas de logo, qué colores funcionaban, o sea, meticuloso en los diseños del logo. Esto fueron como las 3 propuestas finales de los colores alternativos, entonces aquí hay mucho diseño gráfico, ¿no? Entonces, más o menos esto fue el concepto. Y yo quería transmitir esto, yo quería transmitir lo mismo en el espacio. O sea, ahí viene lo que les decía. ¿Cómo transmito el concepto al espacio? Primer reto. Yo tenía ya el concepto en diseño gráfico, en plano, en las fotografías, pero ahora me están dando un espacio. ¿Cómo transmito ese concepto? Entonces, primero, tener una línea gráfica clara. No les puedo recalcar más de la importancia del diseño gráfico. Si ustedes no son diseñadores gráficos, no importa, colaboren con alguien que es un diseñador gráfico, ¿sí? Es muy importante. Entonces, algo que yo en el principio me planteé, esperen, antes de seguir, no les he contado todavía, ya, me salté una parte. La propuesta, yo busqué espacios durante 6 meses, mandé a todas partes, mandé al CAC, mandé a todos los museos de Quito, mandé a la galería, todas las galerías, y tú sabrás, muchísimos. Nadie me respondía, nadie me paraba bola. Tuve una galería, no voy a decir nombres, pero que me decían, tenemos una lista de espera de como 2 años, entonces yo era así como que no. Costaba todo, o sea, yo estaba al punto de darme por vencida, pero el CCM, lo bueno es que el Coco, el director, conocía mi trabajo anterior. Entonces dije, ok, ahí tengo una. Y estos verán después de 6 meses de tener un montón de nos, yo casi darme por vencida hasta el punto de decir, voy a exponer en mi sala y va a ser un proyecto gorila, no me importa. Pero el Coco me dio una reunión, pero después se canceló la reunión, después me dio otra reunión, después se canceló la reunión. Entonces yo dije, me voy a plantear fuera de su oficina, no me importa. Llevé un libro y después de 6 meses me planteé fuera de su oficina. Me acuerdo que él llegó, no me esperaba. Y yo un poco como que, no me gusta ser intensa, pero dije, ya, toca.
toca. Entonces me dijo, ay, perdón, sí, he cancelado las reuniones, tengo 20 minutos, dale. Tenía 20 minutos para vender la idea, entonces le mostré ese pitch. Y les diré que fue un momento para mí muy, el Coco le encantó y le dijo, hagámoslo. No, no me dijo así, me dijo, me encanta, pero tengo que ver si lo podemos hacer. Me dijo, dame unas 2, 3 semanas, te doy una respuesta. Y yo estaba súper nerviosa hasta que 3 semanas después me dijo, lo hacemos y ya sabrán. Después de 4 años de mucho, mucho, mucho trabajo, lo que yo sentí por dentro. Porque era el CCM es un museo muy bonito, ¿no? Y también iba a haber autofinanciamiento por su parte, y eso es lo que todo artista desea, así que definitivamente celebré. Entonces, después de recibir el sí del CCM, hablamos un poco de fechas y yo tuve 3 meses para plantearme el diseño museográfico. Entonces, ahí empezó otra aventura de cómo yo planteo esto. Me habían dado la sala 1 y 2. Son salas muy grandes. Y no es que yo no tenía el material. Yo tenía el material, tenía hasta más después de 4 años, solo que era como en 2 tremendas salas logro. Pero muy temprano, en mi investigación, lo que yo sabía que yo quería es, esto es muy subjetivo, ¿no? La izquierda para mí es algo que yo no quería, ¿no? A mí no me gusta mucho cuando vamos a museos y hay una carga de texto, ¿ya? Y después sigues, hay más texto. A veces es necesario, pero no era algo que yo quería para la obra. Yo quería algo más como la derecha. Yo quería una gráfica que llame la atención. Yo quería textos cortos y concisos y al grano. Quería dar como más una experiencia visual más que cualquier otra cosa. Entonces, otro consejo que les doy, y no solo para museografía, esto es para proyectos artísticos en general, siempre estén buscando referencias, chicos, siempre inspírense en otros artistas, métanse en Pinterest, vean películas, vean otros proyectos. Y yo siempre digo, no copiar, nunca plagiar, pero inspirarse, ¿no? Entonces yo empecé mucho mi investigación. Tomé fotos y fui a hacer fotos del espacio. Y de ahí con Dasha hicimos fotomontajes, esto es literal, no fotomontajes, pero hicimos los primeros bosquejos y esquemas de la idea. Entonces, a los que fueron a la expo saben que eso es lo que resultó. Queríamos colores, queríamos texto, queríamos cosas llamativas y creo que aquí lo logramos muy bien. Usamos uno de los colores base del proyecto. Entonces, esto es como más o menos cómo empezamos a trabajar. Entonces, otro consejo que les doy, si ustedes ya les dan un espacio, vayan, tomen fotos. Tomen fotos del espacio, a los que manejen Photoshop, etcétera, traten de jugar con las ideas, ¿sí? Ahora, un poquito como, en las siguientes 2 diapositivas, yo les quiero explicar lo que les decía antes, la narrativa, ¿ok? Entonces, me dieron las salas, me dieron los planos, y yo dije, ok, ¿cómo transmito la idea narrativa en el espacio? ¿Ya? Entonces, esta es la sala 1, pero realmente yo le dividí como sala 1A, 2A, 3A, porque realmente son como 3 espacios. Entonces, pensé que aquí el intro, nada de fotos, nada de arte todavía. El intro son las instrucciones. ¿Y por qué? Y el espejo introductorio, que ya voy a hablar de eso. ¿Y por qué? Porque pensé lo siguiente, Piel Adentro no es cualquier proyecto, no es solo entrar y ver imágenes. En Piel Adentro tienen que interactuar con tablets, con códigos QR. El público ecuatoriano en general no está acostumbrado a nada de eso. Entonces necesito que aquí realmente se dedique solo el espacio para eso. Entonces ahí estamos hablando un poquito de la narrativa. Entonces ahí con Dasha pensamos también, aquí pusimos 2 cortinas, no sé si vieron en el gráfico. ¿Por qué pusimos 2 cortinas? Porque antes de poner las 2 cortinas, si esto estaba abierto, ¿qué pasa con un público? Ve eso y se va. Queríamos casi como bloquear el espacio, como atraparles ahí y hacer casi como difícil de que entren. Si no hacíamos eso, no prestaban atención a las instrucciones. Y miren, aún así no prestaron atención a las instrucciones porque algo que pasa con el público ecuatoriano, y eso digo, conozcan su público, es que no les gusta leer. No les gusta leer, y eso que no les di casi nada de texto. Igual no les gustaba leer. Entonces aquí realmente tuvimos intro e instrucciones. Y ya en el tour 360 voy a entrar a más detalle. En la sala 2A, aquí en cambio era, ok, aquí va a estar el proyecto. Es la sala interactiva donde están los 15 fotografías, los retratos y las tablets, ¿ok?
¿Qué era importante de la interacción? Uno de los problemas más grandes de Piel Adentro es cómo realmente puedes exponer esta idea interactiva. Como yo conseguí fondos para este proyecto, fui afortunada de poder comprar tablets, porque sabía que iba a tener que tener ese aspecto, pero también pensé en el público que tal vez no quiere interactuar con los tablets, había códigos QR. Y en la sala 3A se fue, en cambio, la sala análoga, eso es lo que le llamamos, y el manifiesto. Aquí, en cambio, era lo que les decía, pensar en su público, ¿ok? Yo entendí que niños, gente mayor, gente de ciertos, yo qué sé, no iba a interactuar, ¿no? No iba a escanear el código QR, ni siquiera se iba a acercar a las tablets, solo iba a ver la foto y leer el caption, porque estamos acostumbrados, las dinámicas en los museos están marcadas. Veo la foto, leo el caption, veo la foto, leo el caption. Yo estaba planteando algo nuevo y experimental, entonces sabía que tenía que tener una sala en el que podían disfrutar las historias de una manera que yo llamo análoga, que las ves peladas y el caption, ¿sí? El caption se repetía. Y también lo terminamos con un manifiesto, que era después de que ves toda la obra, yo quería dar como un statement político escrito por mí y colaborado también por la Dasha de lo que era la obra. Entonces, como también me dieron la sala 2 y seguía teniendo material, ¿qué fue el concepto de la sala 2? Para mí la sala 2 era la conclusión. Y algo que a mí me gusta hacer mucho en mis proyectos es el detrás de cámara o el making of. Entonces aquí lo que yo le llamo sala interactiva, aquí hubo una sala de video mapping, aquí hubo el video documental y aquí hubo la mesa y el fondo. Quedaban estas como ciertas conclusiones. Ok, entonces voy a ir un poquito brevemente explicándoles cada sala y cómo funcionó el diseño de cada sala, ¿no? Bueno, la primera sala entra como queríamos el impacto visual gráfico, que creo que se logra apenas entras, ¿no? Como estas paredes rosadas, el logo cuando estás ahí, el nombre cuando estás ahí, y la infografía, y la descripción del texto. Ahora, había un espejo, a los que ustedes fueron, no sé si había un espejo. Y el texto es, ¿qué ves cuando te miras? Una cara, un cuerpo, un sexo, un nombre, un estatus social, un estado civil, una etnia, una orientación sexual, una estadística, una nacionalidad, una edad, una historia, muchas historias, un dolor, un amor. ¿Qué ves cuando te miras? En las reuniones tempranas que yo tuve con el museo, había una idea que teníamos en conjunto de que cuando la persona llegue, no siente que las historias que va a ver son ajenas y que caigamos en el otrismo, que son ellos los que les pasa eso, sino que te veas al espejo y que entiendas que tú también tienes tus historias, ¿no? Tú también tienes tu piel, ¿no? Y que hay historias dentro de. Entonces, nuevamente aquí a la derecha un poco lo he planteado así como los bocetos que hacíamos yo y Dasha, ¿no? Entonces, todo era trabajado a través de bocetos, ¿no? Nada era, porque una expo tan grande, con tanta gráfica, tienes que estar ahí, ¿no? Este era el texto introductorio. Queríamos al grano, gráfico, por eso hicimos en cuestiones de diseño gráfico, también jugamos con distintos tamaños. Y de ahí aquí está la infografía, ¿ya? Con la infografía lo que hace es enseñarte la experiencia que tú vas a hacer cuando entras a la expo. Cuando Dasha y yo nos sentamos a pensar en esta parte, la primera idea era hacer texto. 1, abre los ojos. 2, abre los ojos. Pero sabiendo que el texto no funciona, dijimos, no, vamos a hacerlo visual. Hagamos una infografía con gráficos. Entonces, eso fue. Entonces, para que ustedes un poco vayan pensando en los diseños que ustedes se plantean en un espacio, cómo transmiten sus ideas, ¿ok? Hago una infografía, no hago una infografía, cómo lo hago, sobre todo, más digerible, ¿ok? Entonces, aquí también les he puesto un poquito, me gusta ponerles todo el proceso, ¿no? Que aquí fue cuando empezábamos con las medidas. Otra cosa que, chicos, que deben considerar si es que ustedes les dan un espacio es las medidas, pensar bien las medidas, pensar bien sus proporciones, pensar bien las alturas, pensar bien los formatos. Eso es algo que tienen que hacer. Luego pasamos a la sala 1 y B. Entonces, estos fueron mis primeros bosquejos del diseño museográfico. Sabía que quería imágenes y de ahí queríamos unos separadores con las tablets. Al principio la idea era que los separadores estén en
en esta dirección y después decidimos que tenía que estar como fila. Entonces, muchas cosas que fueron parte del proceso era darnos cuenta qué funcionaba y qué no funcionaba. Entonces, para explicarles la sala 2, vamos a entrar a este tour virtual. Piel Adentro tiene un tour virtual, si es que quieren ir. Entonces, miren, aquí está la sala 1. Aquí están las cortinas que les mencionaba. Entonces, el público tenía que entrar por los costados. Entonces, aquí estamos en la sala 2. Ok, aquí llegamos a la sala 2, 2B, y estamos en la interacción. Aquí tenemos los retratos, los códigos QR y los captions. ¿Qué deben pensar en cuestión de exposiciones fotográficas o visuales? ¿Quiero marco? ¿No quiero marco? ¿Qué marco quiero? Para mí, yo nunca quise marco, porque sentía que el marco de cierta manera limitaba a los sujetos, ¿no? Había algo de que yo les quería fuera. Entonces, pero eso era correcto para mi proyecto, ¿no? Ustedes tienen que ver que es correcto para sus proyectos, ¿no? Y ese consejo que les puedo decir es vayan a expos. Miren aquí como cada una de estas presentaciones son distintas. Algunos tienen marcos y no. Y usualmente va a ser el proyecto mismo que les comunique eso. Entonces, aquí están las fotos grandes. Queríamos en gran formato. Entonces, yo iba días al CCM, ya le tenía cansado, creo que algunos de ellos, con la regla, con el metro, qué tamaño pasé, qué tamaño quiero las fotos, pruebas, los códigos QR, que fueron otra cosa en sí. Y de ahí estos paneles. Decidimos que íbamos a usar estos paneles para colocar a las tablets, ¿ok? Ahora, quiero que se den cuenta de un elemento de diseño que añadimos con Dasha, es que cuando ya teníamos el diseño de las imágenes, los QR, los captions, las tablets, teníamos estos bloques que sentíamos que si no les llenábamos de algo, tal vez quedaban como bloques muy grandes, ¿no? Entonces se nos ocurrió usar fechas claves de hitos históricos en la comunidad LGBTQ+. ¿Ok? Entonces eso como nuevamente, como que estos elementos de diseño que añadimos para que la sala, una decisión súper importante, aunque no parezca, ¿no? Era cuando tenía estos bloques, y esto ya les voy a explicar más adelante, pero estos estructuras fueron reciclados. Ya les voy a explicar qué me significó, qué me refiero con esto, ¿no? Pero cuando yo estaba pensando en estos bloques, los hago rosados, porque hay dos cromáticas en la expo, el rosado y el beige. Entonces, una de las cosas era rosado o beige. Y aunque ustedes no crean, una decisión así cambia todo. Imagínense si esos eran rosados, más pesado. Entonces, el beige, más sutil, se combina con imágenes. Aquí, si ustedes ven, ya vamos a ver el manifiesto rosado. Entonces, nuevamente, es jugar con la cromática, jugar con los conceptos. Entonces, aquí vuelvo, y aquí más o menos es cómo funcionó la interacción de tablets con las personas. Creo que fue bastante importante. Ahora, vamos a hablar acerca del diseño de objetos. La muestra y la obra tiene diseño de objetos. O sea, yo creo que por eso digo, Piel Adentro tiene diseño industrial, diseño de moda, diseño gráfico, arte visual. Vamos a empezar con los códigos QR, ¿no? Los códigos QR, podía yo simplemente haber imprimido un papel con un código QR, pero como el concepto del proyecto es la interacción, el código QR tenía que ser casi tan importante como la fotografía, pero sin, obviamente, quitarle el protagonismo. Entonces, ahí es cuando creamos códigos QR 3D, ¿ya? Entonces, esto fue más o menos las fases. Una cosa que pasó es que originalmente el color de los códigos tenían que ser rosados, pero resultaba que con la luz, con todo, no se leía. No tienen idea. A mí el código QR me tuvo, creo que 3 noches sin dormir. Hasta que el código QR le dije, ok, vamos a tener que pintarle más oscuro. Entonces lo pintamos más oscuro. Aún así el código QR fue una pesadilla, te juro, una de las cosas más difíciles del montaje, porque el 3D no se lee, así no se lee, así no se lee. Entonces, ¿qué pasa cuando pasa esto? Tenemos opción B. Me tocó, el código QR sí se leyó en mayoría de los dispositivos, de los teléfonos, pero en algunos me causaba errores. Entonces, por eso dije ya, no importa. 8 horas antes de la exposición me tocó imprimir rapidísimo estos mini códigos QR. Entonces, para que ustedes entiendan el estrés. Los soportes de las tablets también fueron elementos, son detalles de diseños, pero que son súper importantes. No quería que tengan cualquier soporte, ¿no? Aquí está de nuevo mi querida Carlita. Ella diseñó un soporte de tablets rosados, ¿no? Igual.
Y aquí les quería compartir esta foto porque ahí estaba mi querida Carlita hasta las 12, las 10 de la noche pintando los códigos QR, ¿no? Entonces, hasta ese punto hubo, ¿no? Entonces, bueno, ahorita llegamos a la sala 1C. Esta es la sala análoga. Esta es la sala en donde se presentaron las imágenes como trípticos. Nuevamente, un poco recalcando de que tal vez la anterior sala no era digerible para absolutamente todos, sino que aquí podía imprimirle. Aquí es la parte, una de mis partes favoritas de la muestra, que es el manifiesto. El manifiesto era como este statement político. Y otra vez, pensando en el orden de la narrativa, el manifiesto no le podía poner al principio, ¿no es cierto? No saben qué están viendo. El manifiesto tenía que ponerle al fin. Entonces, nuevamente, si ustedes tienen un espacio, digamos como este, piensen cómo va la gente a moverse y piensen cómo quieren diseñar el orden narrativo de su muestra. Entonces, aquí yo quería que la sala 1 termine con esto. Algo que me encanta del manifiesto es que le pusimos mucho cariño a la gráfica. Nuevamente, yo no quería un texto sencillo. Si ustedes ven, hasta cada texto, hasta marimachos o tienen sus elementos de diseños que son tan bonitos, ¿no? ¿Cuáles? Indefinidos, afeminados, o sea, le pusimos ahí cariño a cada palabra, ¿no? Con Dashita. Ok. No. Ahorita les iba a mostrar la sala 2, el resto de la... Bueno, entremos ahorita con el tour por aquí, entonces aquí estaban los trípticos, los captions, la descripción de la sala análoga, y ahorita les voy a explicar un poco de cómo funcionó la sala 2. Hoy no me di cuenta que nunca guardé unos videos que hice de este espacio. Verán, les voy a ser sincera, la sala 2A, que le llamo yo, fue la parte más difícil de toda la muestra. Yo tenía una idea de un espejo y funcionó, funcionó. Es video mapping, en donde ustedes se ven y su rostro se pela y el mismo texto del intro se refleja así. Esta fue la parte más experimental. Una cosa que les voy a decir, y creo que, Brenda, tú estás tal vez conmigo, es que las ideas experimentales o las ideas que requieren de tecnología nueva fallan, funcionan, no funcionan. Creo que yo viví torturada también de cómo hago que se acerquen. Compré luces, compré láseres. No, esta sala mía hasta ahora lo veo y digo, uy, qué difícil que fue. Sí funcionó la sala, pero también terminaba pasando que el proyector se movía, la cara se agrandaba, todo lo que pasaba. Y yo después de 1 mes y medio de la muestra, y dije, ya. O sea, si el rostro está en el pecho, ya no en la cara, ya. Pero no me arrepiento. O sea, tal vez si volviera a hacer piel adentro, a esta sala le pondría un poquito más de trabajo, pero siento que no deben temer a la experimentación y que las cosas salgan mal. Yo no siento que salió mal esta sala, simplemente siento que fue la más compleja. Y que para mí fue un gran aprendizaje en ideas experimentales. Pero eso para decirles que no le tengan miedo a la experimentación. Fue la sala del documental, ¿no? Entonces aquí están, la gente ya vio la obra, ya vio toda la obra. Entonces aquí es 15 minutos en que yo explico cómo hice la obra. Y finalmente cerré con una de mis salas favoritas, que fue la mesa de trabajo, ¿ya? Yo soy una persona que trabaja mucho con lo análogo, lo digo lo análogo porque para mí es como eso, ¿no? El papel, el dibujar, el recortar, y cada uno de los retratos fue un mundo de dibujos. Entonces se me ocurrió que sería lindo cerrar con una mesa de trabajo, ¿ok? Entonces fue muy divertido crear. Entonces lo que yo hice es recogí todo y creé como un collage, y eso fue como muy gratificante. Y aquí tenemos el fondo. Este es mi idea original. Si ustedes ven, se acuerdan que yo hice la propuesta. Este es fondo original del proyecto. Y aquí dejaron sus historias. Porque parte de piel adentro, cuando ustedes llegan a piel adentro, es que el final te hace, y esta es la conclusión. Principio, se acordaban en la primera sala, intro. Aquí es la conclusión, el cierre, ¿no? Entonces aquí ha cerrado la narrativa. La narrativa cierra con una mesa de trabajo, cierra como con una despedida de parte del público y cierra con esta pregunta: ¿qué historias guardas piel adentro? Por lo menos para que al que quiera se pregunte. Ha sido muy lindo ver todo lo que han escrito. La gente me ha escrito cosas muy bonitas. Aquí hay un elemento de diseño que pensamos con Dasha. Entonces, piel adentro está, cada cosa tiene un elemento de diseño.
Estos brackets, ¿qué creen que son? Si alguien quisiera aventurarse una respuesta ahí. Sí, muy bien. Exacto. Incluimos código de programación. ¿Por qué? Porque piel adentro es programación, básicamente. El Ariel se sacó la madre programando y una vez me acuerdo que me mostró toda la programación, entonces dije, cerremos con... Son pequeños detalles que le pusimos, todo el cariño que es esta muestra. Ok, entonces vamos les quiero, ya cerrando un poquito, unos 10 minutos más. Ahorita vamos a hablar de ciertas cosas que creo que es importante, que tal vez ustedes tienen preguntas. Les voy a hablar de mi experiencia. No soy experta en el tema, pero les puedo hablar de mi experiencia en el arte y qué pasó con CCM. Presupuesto. Van a encontrarse con financiamiento o sin financiamiento. ¿Y qué hacer y qué hago en cada caso? ¿Ok? Cuando tengo financiamiento, plantéense los materiales, ¿sí? ¿Qué materiales necesitan? ¿Ok? En todo sentido. Yo tenía que pensar en una cantidad de materiales, en el material, los soportes de las fotografías, el material de soporte del espejo, el texto de corte, plotter, el plotter de corte, a ver si me olvidó cómo se le dice, plotter de cortes, ¿no? Los separadores, los soportes de las tablets, los QRs. Digo, ¿qué material hago cada cosa? ¿Ya? Y sobre todo, ¿cuánto va a costar cada material? Cotización de diferentes espacios. Lo que me refiero con eso es que coticen, chicos, coticen, vayan a cotizar, ¿okay? Especialmente cuando están trabajando con financiamiento, porque si les dan $2,000, $1,000, $6,000, ustedes van a tener que aprovechar lo que más puedan el financiamiento. Así que ustedes si pueden ir a cotizar en diferentes espacios y ver, ok, aquí me sale más barato, entonces ahorro y me sale en otro. Reciclaje de material interior. Eso hice yo en el CCM. Muchas de las cosas, los paneles de las tablets son reciclados. Una vez que yo fui a CCM, le dije a uno de los museógrafos, muéstreme en la bodega. Y en la bodega dije, ok, esto puedo reciclar. Y así reciclo y ahorro costos. ¿Ok? Reciclo, lo reformamos, lo restauramos, etc. Algo que les recomiendo siempre es que colaboren con gente de confianza y recomendada. ¿Sí? Porque si ustedes colaboran con gente así, les va a ahorrar, les prometo. Preguntar, ok, alguien que ha hecho una expo, ¿con quién trabajaste con esta persona? Porque a mí me ha pasado que a veces no veo el portafolio o no sé con quién y hacen un mal trabajo, toca rehacer y ahí gastan dinero. Entonces, gente de confianza, gente que ustedes les recomiendan, etcétera. Ver portafolios. Y la última aquí conclusión es ser responsable de la administración del presupuesto, ¿ok? Si ustedes les dan un cierto presupuesto que a mí me dieron en el CCM, tener hojas de Excel, ¿ok? Tener como un así, escrito casi obsesivo del presupuesto de que están manejando, ¿ok? Eso es súper, súper importante para ustedes mismos, porque yo me pasaba que yo estaba, ok, acabo de imprimir esto, ok, mi mente, las cortinas, entonces siempre estaba haciendo números para ajustar mi presupuesto y cómo puedo. Por ejemplo, una cosa que pasó en las fotografías es que escogí un cierto tipo de papel para ahorrar también. Quería otro tipo de papel, pero no, me voy por este. Ahora, ¿qué consejos les puedo dar en el caso de no tener financiamiento? ¿Ya? Reducir costos en materiales. Ideas más sencillas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a veces, si es que yo imprimo en un buen papel una fotografía y le doy como un borde blanco y encuentro una manera de pegarle a la pared, una manera y que diseño cómo hacerlo así, me ahorro los marcos, ¿ya? Pensar en el tipo de papel. Pensar sus ideas, pero en ideas más sencillas, no tan ambiciosas. Si es que no hay presupuesto para nada, yo creo que la pandemia ha traído muchas posibilidades. El formato online como manera de venta. ¿Y por qué el formato online? Porque ustedes pueden hacer exposiciones virtuales como una manera de vender la idea para una exposición física. Entonces, crean sus galerías virtuales, háganlo ahí y de ahí cojan, contacten un museo y digan, vean esta galería virtual, esto es mi trabajo, galerías virtuales. No cuestan nada. Pensar en la apropiación de otros espacios. No necesariamente tienen que exponer en galerías, no tienen que exponer en museos grandes. Pueden exponer en cafeterías, pueden empezar ahí, pueden ir a otros espacios, pueden exponer en la calle si a ustedes se les ocurre, ¿no? Entonces, pensar en apropiarse de otros espacios que tal vez no hayan tanto costo.
Crowdfunding, creo que es algo, yo tuve una exposición en Washington en que a mí me gané una convocatoria, lo único que me dieron fue el espacio, te damos el espacio en Washington. Entonces yo hice un crowdfunding con familiares y amigos y logré recaudar $3,000 para hacer la exposición y lo logré. Ok, conclusiones, estas son casi las mismas conclusiones, o sea, esto ya les dije, pero quiero volver a recalcar. Consideración del espacio, lo que yo hice. Transmitir el concepto de la obra en el espacio, diseñar la narrativa del espacio, línea gráfica, presupuesto, experimentación, pensar en el usuario y tener plan B. Y estas unas cosas que he añadido. No hay nada más importante que tener una buena comunicación con las personas que ustedes están trabajando y colaboración. Planifiquen su tiempo. ¿Ok? Eso es súper importante. Yo tuve 3 meses, planifiqué mi tiempo, me saqué el aire para poder. Cultura visual, chicos, vayan a exposiciones, llénense cuando vayan a exposiciones, analicen los materiales, analicen cómo todo está diseñado, entiendan los materiales, piensen en formatos virtuales y nuevamente pensar en la apropiación de otros espacios. Quisiera, casi antes de cerrar, hablar un poquito de la importancia de los procesos educativos y mediación en las exposiciones. Y eso fue muy bacán del CCM, ¿no? Y aquí justo hay una mediadora que fue de la Expo, que está Jenny acá. Los mediadores para mí fueron esenciales, ¿no? Los mediadores son las personas que existen entre el arte y la persona que va. ¿Por qué para mí fueron importantes para mi obra? Porque yo no estaba ahí para poder explicarles, oigan, tienen que interactuar o esta es la obra. Entonces estaban los mediadores ahí para poder explicarles, ¿no? De esto se trata la obra, así se interactúa, ¿ok? Y finalmente los procesos educativos, ¿no? Los procesos educativos en el arte. ¿A qué me refiero? Una cosa que trabajamos mucho en el CCM es no solo hacer la expo, sino a raíz de la expo crear eventos de la expo que se concentran en la educación de la temática. Entonces hicimos una conferencia sobre la sensibilización sobre violencia contra la población LGBTI, fue magnífica, y también hicimos un evento Jam por 3 que invitamos a 3 artistas en que también representaban la temática. Entonces la importancia de que si ustedes les dan un espacio, una galería, ustedes pueden crear también eventos paralelos alrededor de la temática que están cerrando. Finalmente, esta es la última diapositiva, pero creo que en un minuto solo les voy a hablar muy rápidamente de esto. Ya tengo la exposición, ya tengo el diseño museográfico, está montado la expo, ¿cómo hago que la gente llegue? Y eso es una cosa que también tienen que pensar. Rápidamente les voy a mostrar, yo hice una campaña de expectativa un poquito, iba lanzando en mis redes, entonces solo les muestro este video. Iba lanzando por semanas, que iba a lanzar este proyecto, sin necesariamente decir lo que era. Entonces también para pensar, ya tengo la exposición, ya tengo el espacio, ahora necesito que la gente llegue. Y también trabajé muchísimo en que eso suceda. Bueno, eso creo que es la conclusión del taller. Muchas gracias y estoy muy abierta a preguntas.